Es difícil escuchar. Eso nos pasa en las relaciones de amistad, en las relaciones de pareja, ¿no es cierto? Si uno no quiere, no tiene esa empatía con el otro, es un rechazo global. El mundo me es adverso, el mundo es malo, la cultura es mala. Y acá está lo bueno, acá nosotros, aquí está lo bueno, allá afuera está la perdición. Ese rechazo global obviamente no ayuda a nada, a nada. La otra actitud también extrema es la adaptación. Bueno, adaptémonos. Pero las adaptaciones son como un poquito insulsas también, pueden serlo. Podemos perder el perfil. ¿Por qué adaptarse a cosas que de repente nosotros pudiéramos considerar que no corresponde adaptarse? Además que el mundo cambia tan rápido, las cosas cambian tan rápido, como decía por ahí un sociólogo, dice, cuando nosotros nos hemos adaptado, estábamos en A, y vemos de repente que la sociedad, la cultura transita a B, entonces cambiamos a B. Pero ya cuando nosotros no hemos cambiado a B, la cultura ya está en cero. ¿Se fijan? O sea, este proceso de adaptación, cuando no tienen un fondo, no tienen un trasfondo hondo en nosotros mismos, es como se dice, es como una veleta, como una de estas veletas que se ponen, ¿no es cierto?, arriba en las chimeneas, por el viento, que de repente el viento cambia y va para otro lado, y se dice, bueno, ¿para dónde va la iglesia? La iglesia no es una veleta. O sea, muchas veces, ¿no es cierto?, la analogía que se ha empleado es que la iglesia es como una barca, pero no una veleta. No es la veleta que va para donde va el viento. Entonces la adaptación es fácil, es directa, inmediata, no corresponde, por un ejemplo tonto, pero no sé cómo decir, ya, los grupos rock, ¿no es cierto?, les gusta la música fuerte, el humo, no sé cuántas cosas, entonces bueno, adaptémonos a esa cultura y no sé, pues ahora el sacerdote al celebrar la misa va a salir de una tarima con humo y no sé con qué. Es como, sí, uno dice ahí hay algo que no. Bueno, el otro es un diálogo crítico. Es un diálogo con esa sociedad, con esa cultura, pero es también crítico, es decir, crineo tiene que ver crisis, crítica, no es un sentido negativo, eso es crítica, crineo, todas esas expresiones que están asociadas al concepto de crítica tienen que ver con discernimiento. Y que es lo propio también de un diálogo. El diálogo es esa palabra que va de uno a otro. Yo me reconozco en parte en lo que el otro me dice, el otro también se puede reconocer en aquello que yo le digo. Hay un movimiento en donde discernimos en común la verdad, en que juntos buscamos la verdad, en que nadie se siente poseedor de la verdad total, sino que yo busco. La iglesia busca entonces en esta relación de diálogo, en ese escuchar, del que ya se ha hablado. Pero hay otro paso, que es que yo diría que va incluso más allá que el diálogo crítico, porque es un momento también que creo que quizás es importante, y que es lo que también este Papa insistió mucho, también en la parecida, pero el Vaticano II, o sea, es este tema de la cercanía y el encuentro. Si no estamos cerca, si no nos encontramos con el otro, en sus situaciones existenciales, y no sé, no estoy diciendo obviamente nada a todos ustedes que están tan cerca de las personas, en todos sus trabajos pastorales, y en todos, a uno le pasa, no sé, con sus alumnos que son profesores de la universidad, ¿no es cierto? Si uno dice, no genera con el estudiante una relación de cercanía, el aprendizaje no deja de ser, a pesar de todos los medios tecnológicos, sigue siendo una relación maestro-discípulo, sigue siendo, en su estructura más honda, un encuentro, una cercanía. Y eso uno puede verlo en el campo de la educación, también lo puede encontrar en todos los ámbitos. No sé, han estado discutiendo hoy día, por ejemplo, los médicos. Yo dije, qué curiosa esta discusión de la cercanía del médico. Uno dice, pero el médico, lo único que quiero es que me haga un buen diagnóstico. ¿Qué me importa que el médico sea simpático, no sea simpático, sea empático? Pero hoy día las personas buscan que el médico sea cercano. ¿Me fijan? O sea,
Se entiende que además de competente, pero ojalá. Pero el punto, se fija, es cómo se genera una relación de cercanía, de ir al encuentro del otro, encontrarnos en situaciones existenciales reales. Pero lo otro no es difícil. Y por último, el tema que yo quiero particularmente hacer inmersión es la conversión. Esto no pasa si no es por conversión. Estos tres momentos de la carta pastoral, de las orientaciones pastorales, a mí me falta justamente, no es que no esté en la carta, pero diría como momento a mí me falta la conversión. O sea, se habla de la escucha, del anuncio, ¿no es cierto? Y el tercero, el servicio. Pero yo creo que entre la escucha y el anuncio debiera incluirse allí una cápita importante que es la conversión, la renovación, el cambio. Paso para el diálogo y el encuentro, en el fondo, en esta línea del Vaticano II. Aquí simplemente, para no aburrirlo con información y con datos, pero como para recordarlo, nomás el Vaticano II, ¿no es cierto?, tiene lugar entre los años 62 y 65, y tiene, ¿no es cierto?, principalmente, son muchos documentos, pero tiene principalmente 4 constituciones. ¿Y por qué las quiero mencionar? Para entender como en el contexto que también nos invitaba el arzobispo en la mañana, nos invitaba a mirar, este proceso es un proceso de la Iglesia. No es un proceso solo de la Arquidiócesis de la Santísima Concepción, sino que este es un proceso de la Iglesia. Estamos viviendo un sínodo en la Iglesia, no fuera de la Iglesia, sino que en comunión con la Iglesia. Y si uno ve la primera gran constitución de Ibero, ¿no es cierto?, sobre la palabra de Dios, sobre la divina revelación. Fíjense que el concepto clave de la revelación, de la autocomunicación, es la autocomunicación de Dios. Muchas veces, y seguimos así, yo creo que todavía esto no entra en el disco duro nuestro. Seguimos entendiendo la revelación casi como la transmisión de información. ¿O no? O sea, y cuando decimos anunciar, ¿qué entendemos? Es anunciar el mensaje, la palabra, decir cosas. Informar. O sea, la categoría que está a la raíz muchas veces de nuestra comprensión de la revelación es la categoría de información. Y uno dice, si leí los textos del Vaticano II, la conclusión sobre la divina revelación, la categoría fundamental es la autocomunicación de Dios. Es Dios quien se da a conocer a sí mismo, quien se nos da en la persona de Jesucristo. ¿Y para qué? Para llamarnos a su amistad, para hacernos amigos. Entonces yo creo que ahí obviamente no es la constitución que me pidieron de la que hablara, pero digo, creo que si estamos en este contexto, digo, la amistad es una categoría central en toda la experiencia de la salvación. Al punto de que Jesús nos dice, a ustedes yo no los llamo siervos, sino amigos. Bueno, y si nosotros somos seguidores de que nosotros tenemos que continuar en la historia por la fuerza del Espíritu esa misión, bueno, ¿cómo nosotros establecemos entonces esa amistad? Buscamos esa amistad, la comunicación, y nos autocomunicamos, es decir, hay una donación de sí mismo. La evangelización a la que estamos llamados es a darnos, a entregarnos nosotros mismos. Es autocomunicarse, es darse para establecer una relación de amistad en Cristo. Es otra lógica, ¿se fija? Entonces eso supone obviamente un cambio muy importante. La otra constitución de Lumen Gentium, como vamos a ver, es la comprensión de la Iglesia como ícono de la Trinidad, signo, instrumento de comunión, ahí no vamos a tener más, así que no digo nada de ello. La Gaudium et Spes también vamos a hablar, entiendo, la próxima sesión, así que tampoco... Pero si uno dice, en el fondo, se está hablando de lo mismo de distintas maneras.
aquí se ha hecho varias veces una distinción que con eso me adelanto a algo que voy a decir. Si es que me invitan efectivamente para abrir, porque una de esas después de esto no me invitan, pero me invitan para abrir, quizás, ¿no es cierto?, aquí se ha hecho una distinción que no es muy exacta, que no es muy adecuada. Cuando se dice la Lumen Gentium, técnicamente aquí, a ver, mi exalumno, ¿cómo se entiende la Constitución Lumen Gentium? Es la Constitución, cuando se habla, hay dos constituciones sobre la Iglesia, una es la Constitución dogmática, ¿no es cierto?, y la otra, la Constitución pastoral. Y uno dice la Constitución dogmática, en la Constitución dogmática la Iglesia se mira más a sí misma, hacia adentro, y en la Constitución pastoral mira a la Iglesia más hacia afuera. Yo diría hoy día eso, lo vamos a ir entendiendo que es falso, falso. Y si yo lo enseñé alguna vez, por favor, marcha atrás, marcha atrás. ¿Y por qué es falso? Porque vamos a ver, la Constitución dogmática está mirando a la misma Iglesia, pero si uno dice, la Constitución dogmática parte diciendo que es luz de la gente, ¿se fija? Es decir, no está mirando, si mira a la Iglesia es para mirarla en función de la misión, de su llamado, ¿se fija? No es para mí, no es una introspección, no es una mirada introspectiva, sino que es mirarse a sí misma, pero en función de la misión. Es en función del anuncio. Bueno, pero... Y Sacrosanctum Concilium, el tema del culto, la liturgia de la Iglesia. Uno dice, ¿qué espacio más privilegiado para expresar, vivir todo aquello que creemos? Es la liturgia. Pero desgraciadamente pareciera que eso no es así. O sea, de los 67% según las últimas encuestas y censos, etc., 67 más o menos de los chilenos nos reconocemos católicos. ¿Y qué? El 10%, si es con mucha suerte, va a misa. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué a la misa? O sea, a la Eucaristía, que es el centro y culmen de la vida cristiana. ¿Por qué? Pero ese es otro tema distinto. Pero al final, si quieren, es como lo mismo. ¿Cómo experimentamos en la celebración, en la liturgia, en el culto? Experimentamos aquello que estamos anunciando, aquello que estamos diciendo. ¿Se fijan? Es ese espacio, si es tan central, ¿qué hace que no sea espacio de encuentro, que no sea espacio de amistad, que no sea espacio de encuentro con el Señor, que no sea espacio, sino que la gente, no sé, lo ve? ¿Cómo ven las personas, cómo experimentan la Eucaristía? ¿Qué sienten cuando van a misa? ¿Nos preocupa siquiera? O yo hago lo que hago, bueno, pues hay que hacerlo así, total, lo hago. Total. Y si vienen bien, y si no vienen, no vienen. Entonces, ahí hay obviamente de nuevo una... Entonces uno dice, cada una de estas constituciones ya nos ponen en ese... Fíjense, en los antecedentes generales, ¿por qué quiero recordar esto? Porque cuando el Papa Juan XXIII convoca este concilio, el Papa invita a vivir, dice él, un nuevo Pentecostés. Un nuevo Pentecostés. Y es muy conocida esa imagen de que él abre una ventana y hay un viento fuerte y vuela todos los papeles. Eso él quería. Pero estamos hablando del año 60, 59. O sea que esta no es una onda de, lo que quiero decir, no es una onda de Francisco. O sea, hace mucho rato se viene pidiendo esta renovación, este cambio profundo. Que es el espíritu, es decir, se quiere que sea un nuevo Pentecostés. Una irrupción de Dios en nuestra vida, en nuestra historia. ¿Qué es lo que dice el Papa Juan XXIII? Dice, dejarse habitar por el Espíritu Santo. Es mucho más fuerte que hablar, es habitar, que el Espíritu esté en nosotros. Que el Espíritu habite en nosotros. Dejarse renovar y transformar por él. Y aquí está de nuevo la misma idea que de nuevo aparecía o que Francisco. Es el Espíritu es quien nos renueva y nos transforma. Entonces,
aquí esto es importante desde el punto de vista espiritual, teológico. La renovación de la iglesia, la conversión nuestra, personal, no es una obra de ensimismamiento, hagamos un checklist, hay que hacer esto ahora, hoy día como, bueno, es onda o es bueno, no sé, cualquier cosa, hacer un checklist y voy haciendo. La experiencia que anima cualquier checklist, cualquier planificación pastoral, la experiencia honda es la presencia de la habitación del Espíritu, es reconocer, y por eso es discernir la presencia del Espíritu. Él transforma la iglesia, Él anima a la iglesia, Él nos anima. Por eso es dejarse renovar y transformar por Él. El agente, en el sentido principal de este proceso de renovación y conversión, es Dios, es el Espíritu. Poder responder mejor a los desafíos que le presenta la nueva situación histórica. Fíjense, entonces estamos hablando, si quieren, lo mismo que estaba hablando Juan 23. Ese era el propósito del Concilio Vaticano II. Bien, la Constitución entonces dogmática sobre la Iglesia, y aquí hay, yo para que recuerden un poco, pues no la vamos, obviamente es una gran Constitución, tiene muchas cuestiones muy interesantes, como para quedarse largamente, pero yo quiero en primer lugar que recordemos, tengamos una visión de conjunto de qué trata. Bueno, muy conocida esa breve capítulo primero, ¿cierto?, que es como más introductorio de la Lumen Gentium, que es donde pone justamente todo lo que se llama, ¿no es cierto?, la perspectiva del misterio de la Iglesia, que es el capítulo con que parte la Constitución. Luego, el misterio de la Iglesia se realiza en una comprensión que es la comprensión del pueblo de Dios, y que, como también se ha remarcado muchas veces, fue interesante, fue importante de que se hablara primero del pueblo de Dios y luego de la jerarquía de la Iglesia, y particularmente el episcopado, puesto que había una gran deuda. El Concilio Vaticano I, que no se alcanzó a terminar por razones histórico-políticas, pero el Concilio Vaticano I finalmente, que había pensado ser una reflexión eclesiológica, terminó siendo una reflexión sobre el papado. Entonces, había quedado muy corto, no había habido un concilio que se, digamos, considerara particularmente la Iglesia en su unidad, en su totalidad, como pueblo de Dios. Y bueno, y ese es uno de los grandes capítulos de la Lumen Gentium. Luego, por supuesto, también la comprensión del episcopado, y que ese texto ha sido muy importante, porque después de allí, ¿no es cierto?, han salido una serie de otras cartas encíclicas, sínodos, como para ir tratando de pensar una y otra vez de nuevo qué significa la pregunta que hacía también aquí el señor Chomaliz, dice, se la hace él a sí mismo. ¿Qué significa ser obispo? Y el Papa pidió, el Papa Juan Pablo II pidió que se le ayudara a él a pensar cuál era el servicio de Pedro en la Iglesia, el papado. El Papa Francisco lo ha reiterado. O sea, es necesario también repensar, ni para eliminar, ni para desechar, ni para desvalorizar, sino que para recrear, en el sentido de que hoy día se requiere, cuáles son las funciones del ministerio jerárquico, etc. Bueno, todo el tema de los laicos, que también ustedes saben, ha sido una gran novedad, importancia, y ha tenido un aspecto importante en el proceso de renovación de la Iglesia. El tema de la universal vocación a la santidad de la Iglesia. Esto, porque de nuevo aquí era importante, porque el tema de la santidad o el camino de santidad, hasta entonces muchas veces, no todos, pero muchas veces se entendía cuál era el camino de la santidad. La vida religiosa. Entonces, primero se llama que la vocación a la santidad de la Iglesia es todo, es un pueblo santo, es un pueblo sacerdotal, es un pueblo profético. Y todos estamos llamados a vivir la santidad. Entonces, la vida religiosa está como foco, como faro, como luz, dentro de una vocación que es correlativo, si quieren, al tema del pueblo de Dios y la jerarquía. Es decir, el pueblo sacerdotal, pueblo de Dios, y después sacerdocio ministerial. ¿Qué relación hay? ¿Qué relación hay entre ministerio, el pueblo sacerdotal y sacerdocio ministerial? Cristo.
único sacerdote. Entonces ambas realidades no se anulan, no se ponen en una prioridad, la prioridad es Cristo, no es que una esté, sino que de modo distinto, digamos, sirven al servicio, al ministerio de Cristo. Y por último, fue muy importante mostrar, ¿no es cierto?, también esta índole, perdón, antes del último que es sobre María, índole escatológico de la iglesia peregrinante, porque la iglesia, ¿no es cierto?, se muestra como una unidad entre esta iglesia que peregrina y la iglesia que camina hacia su consumación plena y definitiva. Y por último, el capítulo 8 sobre la bienaventurada Virgen María, Madre de Dios, que se coloca, ¿no es cierto?, y se habla de que ella en el misterio de Cristo en la iglesia, la Mariología, por tanto, no representa un tema aparte, una cosa como media esotérica dentro de la fe cristiana, sino que eso está, María está en medio de la vida de la iglesia y es digamos, la imagen perfecta de esta comunión de Dios con el hombre y de los hombres entre sí. Fruto entonces de la Lumen Gentium, yo quiero ir ahora por algunos temas particulares y sobre ellos quiero ir poniendo algunas preguntas. Primero, y en la perspectiva de nuevo de este proceso, la clave, como decíamos, es mirar la Lumen Gentium, porque la Lumen Gentium nos ayude a mirar el proceso de renovación y de conversión de la iglesia. Lo primero que me parece muy importante es que la iglesia en la Lumen Gentium dice es como un sacramento, es decir, lo define así, ¿no es cierto? Es decir, dice es como un signo e instrumento de la comunión de los hombres con Dios y de la comunión de todo el género humano. Eso es la iglesia. Uno podría decir, mire, ¿saben qué más? Hasta aquí llegamos. Pero ahí está todo, ¿qué más? O sea, ¿qué más vamos a hacer? ¿Qué más vamos a hacer? O sea, la iglesia ha sido constituida en Cristo como un sacramento, es decir, como un signo visible, ¿no es cierto?, de esta comunión de los hombres con Dios y de la comunión de todo el género humano. Primera cuestión es el carácter sacramental. Uno dice sacramento. ¿Yo? ¿Teléfono por eso? Signo visible, sabemos que la palabra sacramentum es también una palabra latina que también va a traducir otra expresión que es muy hermosa, que es la expresión misterio o misterio, ¿cierto? Que la iglesia, por eso se dice, la iglesia es misterio. Pero no es misterio porque no sabemos qué pasa dentro de la iglesia, no es el sentido teológico de la expresión misterio, ¿ya? Sino que decimos que la iglesia es misterio porque es sacramento. Misterio es una acontecimiento, el sentido de la expresión misterio significa una acción salvífica de Dios en la historia. Por ejemplo, los misterios del Santo Rosario. Si uno mira cuando dice los misterios del Santo Rosario y empieza a mirar misterio por misterio, todos ellos, cada uno de ellos es un hecho histórico salvífico. Entonces la iglesia, el carácter de sacramental, misterio es un signo y se ha traducido, ¿no es cierto?, se ha entendido desde Agustín adelante, el sacramento, dice, es un signo visible de una gracia invisible. Eso es sacramento. La iglesia debería ser un signo visible de una gracia invisible. Ahora, ¿qué construye o qué comporta un sacramento? Siempre, cualquiera de los sacramentos de los cuales nosotros participamos. Un signo siempre son hechos y palabras. Por ejemplo, aquí ustedes pueden darme muchos ejemplos. El bautismo, ¿cuáles son los hechos y cuáles son las palabras? A ver, algunos de los padres que bautizan tanto. ¿No? ¿Es pura palabra el bautismo? No. ¿Cuáles son las palabras del bautismo? Yo te bautizo, ¿no es cierto? Ya, esas son las palabras. Pero las palabras van acompañadas de hechos.
¿Y cuáles son los hechos de los tiempos? Agua. El agua, la señal, la imposición. Es decir, está lleno de hechos. Está lleno de hechos. Entonces, pura palabra no es sacramento. Pura palabra no es sacramento. Puro hecho tampoco es sacramento. Aquí hay un nexo profundo. Hay un nexo profundo entre hechos y palabras. No basta hacer cosas. Bueno, entonces ahora ya pasemos a la onda del hacer. Eso es activismo. Eso es activismo. Hacer así. No, el hacer tiene que ir acompañado también de la palabra, porque así el hecho adquiere también sentido, significado. Es hecho humano. ¿Se fija? Nuestros hechos, hay hechos que uno dice, hablan por sí mismos, pero también los hechos son siempre ambivalentes, pueden leerse de una o de otra manera. La palabra acompaña, ayuda a la comprensión del hecho. Pero lo que es claro, en cualquier caso, es que no puede haber palabras sin hechos que lo corroboren. Yo no puedo decir te amo y a la vez te maltrato en los hechos, en la práctica. Eso no hay correlación. Nadie entiende eso. Hay una disonancia fundamental. Entonces, yo diría aquí, obviamente, la pregunta fundamental es cómo nuestros hechos y palabras están en sintonía, están asociados. ¿Y en qué sentido sí? ¿En qué sentido sí están? Y vemos que con la gracia de Dios, con la creatividad, con la generosidad, con la entrega de tantos y tantas personas en nuestras comunidades, eso es así. Hay un profundo nexo entre hechos y palabras. Pero, ¿en qué sentido no también? ¿Cómo y dónde se producen estas disociaciones? En que hablamos mucho y hacemos poco. O nuestros hechos nos dicen, o como te dicen, ¿no es cierto?, lo que escribimos con la mano lo borramos con el codo. Hablar no cuesta nada, o sea, yo creo que en nuestras tradiciones populares tenemos muchas, porque es una experiencia humana, es una experiencia, yo no sé, en mi casa tengo al menos, además de mi señora, por supuesto, otros 4 principios críticos en la iglesia, en mi comunidad, en mi iglesia doméstica, que a cada rato dicen, bueno papá, pero tú dijiste esto y ahora está ahí, o sea, a cada rato como uno dice a los hijos que uno les puede decir lo que quiera, hablar es gratis, como se dice, pero el hijo ¿qué? Uno le pide coherencia, consistencia entre aquello que yo le estoy diciendo y lo que estoy haciendo. Y tenemos derecho a exigirnos a nosotros mismos. Debemos hacerlo. Eso es nuestra consistencia. Una persona inconsistente, ¿qué es lo que es una persona inconsistente? Es cuando uno no ve que haya coherencia entre lo que me está diciendo. Pero este que me está hablando, no sé, de cercanía, de encuentro, ni pesca ni saluda. Uno habla de los pobres, de la pobreza, y no sé, y la vida que hay una disonancia. Algo aquí no calza. Por ejemplo. Ahora, ¿cuál es el horizonte de estos hechos y de estas palabras? ¿Cuál es el horizonte del signo? Es la comunión. Y fíjense que es lo central, ahí está lo decisivo, por eso decía en una de esas, pero no tenemos más llamadas que hablar, porque, en fondo, ¿de qué se trata? En último término, ¿de qué se trata? Es de vivir en la comunión con Dios, en la relación de amor, de cercanía con Dios, y contribuir a la comunión de todo el género humano. Fíjense aquí, la mirada es universal, como decía también José Chavalí, es católica. No estamos pensando en la comunidad chica, en la de mi congregación, en la de mi parroquita, en la de mi amigo, en los que piensan como yo. Es la comunión de todo el género humano. O sea, el horizonte de la iglesia es ese. Eso es la iglesia. Es la comunión de todo el género humano. Y esa comunión
comunión de todo el género humano se expresa como signo, como sacramento en esta comunidad. A eso está llamada esta comunidad, a ser ese signo de esa comunión universal, de los hombres con Dios y de la comunión de todo el género humano. Entonces, la comunión, entonces, fíjense, la comunión de la que también llamábamos Chomolí, esto de que tenemos que vivir más la comunión entre nosotros, no es un tema de empatía, que seamos buena onda. O sea, obviamente que eso es una condición humana importante, o sea, andar en mala onda entre nosotros en cualquier lado es mala onda. Pero es un tema teológico, es un tema pastoral, es un tema misionero. ¿Se fijan? La comunión es un tema misionero, central. Si no vivimos la comunión, si no vivimos, sea uno, como tú, Padre, como yo y tú, Padre, somos uno para que el mundo crea. O sea, la comunión es condición de la misión. Entonces no se trata de una cuestión aquí psicoafectiva. O sea, también puede tener ese componente, no estoy negando, pero no es lo central. No tienen por qué caerme todo bien los demás y que es todo así como, no sé, así súper cercano, no necesariamente. La comunión tiene un sentido más hondo, que es en función de esa misión. Entonces ahí yo creo que las preguntas también son bien importantes porque a veces incluso, como decía la profesora, mire, bueno, estar entre los sacerdotes, sí, lo pasamos bien. En las convivencias parroquiales, con las Coca-Cola y los queques también se pasa bien. Pero eso puede ser, claro, lo pasamos bien, pero ¿cómo eso es expresión de esa misión? ¿Cómo es realización de esa misión? Entonces la pregunta que yo dejo aquí como es: ¿comprendemos y vivimos la Iglesia en referencia a la comunión de los hombres con Dios y la comunión de todo el género humano? ¿Qué nos ayuda y qué nos aleja de ello? ¿O vivimos referidos a nosotros? O sea, no entendemos la comunión, ¿no es cierto?, en esa referencia a la comunión de los hombres con Dios. Entonces, tenemos que ayudar, ser signos de la comunión con Dios. Y de nuevo, si yo digo, estoy hablando de la comunión con Dios y yo no oro, yo no tengo esa relación personal con Dios, yo no vivo en esa amistad con Jesucristo, ¿de qué estoy hablando? ¿De qué estoy hablando? ¿Te fijas? Creo que me parece que es claro, ¿no? La pregunta. Entonces, ¿qué nos ayuda y qué nos aleja también de ello? Segundo punto tiene que ver con la constitución de la Iglesia. Hacemos una, quería ya hacer pausa y se han escuchado mucho, ¿no es cierto? Mucha palabra. Faltan hechos, así que vamos a tomar un café, ¿no? Puede ser 10 minutos más. Sí, que yo voy a terminar. Yo preferiría tal vez seguir, hacer una pausa y después seguimos para que no abusar de la paciencia.